Muy bien. Bueno, pues vamos a solucionar la PEC de este año de psicometría, ¿vale? Que es un poquito, bueno, tiene un poquillo de dificultad. Supongo que está bien para que después en el examen no tengáis dificultades y la hacéis con facilidad, pero vamos, que hecho con facilidad. Ahora mismo, a la altura que estáis, no sé por qué tema iréis. Nosotros hemos pospuesto la realización de la PEC, pero porque, bueno, yo supuse que ibais por temas un poquito iniciales, como pueden ser el 3 y el 4, y en la PEC llegan a preguntar cosas de índice de discriminación, el método de la media, estamos hablando del tema 8, del tema 9, que era por lo que decía que íbamos a posponer durante 6 o 7 días la realización de la PEC para que algunos de vosotros tuvierais más tiempo para poderla trabajar y avanzar un poquito el temario, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que la vamos a resolver. Yo la he resuelto y la tengo aquí escaneada, ¿vale? En el ordenador, entonces lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir viendo las soluciones y el desarrollo de cada problema, ¿vale? Como todo no lo tengo desarrollado, me gustaría que estuvierais atentos a mi voz y fuerais escuchando las explicaciones que voy dando, porque hay partes que simplemente lo que voy a hacer es decirlo, ¿vale? No lo voy a mostrar porque no lo tengo en el foro. Ahora vamos a ver de lo que estoy hablando, ¿vale? Bueno, esta prueba que podrán realizar los alumnos a lo largo del segundo cuatrimestre, periodo en el que se cursa la asignatura de psicometría, incluye una serie de problemas referidos a los contenidos de la asignatura de psicometría. Se ha utilizado un formato de respuesta en el que aparecen 3 opciones, de las cuales solo una es correcta. Debido a los problemas de redondeo en algunas preguntas puede haber una ligera discrepancia entre el resultado de las opciones y el obtenido por el alumno, ¿vale? Esto ocurre porque no tiramos con todos los decimales que deberíamos y cuando llegamos al final siempre hay una pequeña diferencia de 5 o 6 decimales con respecto a la respuesta correcta, que simplemente podemos nosotros acercarnos a la correcta y ya está, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Los alumnos deberán seleccionar la alternativa más próxima. Los cálculos, cuando fueran necesarios, se han de redondear a 2 decimales, ¿vale? Yo siempre cojo 3. Ahora lo vais a ver en mi resolución, en mi folio, que yo siempre cojo 3 decimales. Los alumnos resolverán la prueba y responderán online en la hoja de respuesta que vais a tener en la plataforma ALF, dentro de psicometría, entrega de trabajo, creo que se llama algo así. Le dais y rellenáis la hoja de respuestas con las 25 posibilidades que ahora vamos a ir viendo, ¿vale? Que aparece en el curso virtual. Tengan en cuenta que el programa no permite más de un intento, por lo que sugerimos que hagan las operaciones aparte y solo cuando estén seguros de la respuesta rellenen la hoja correspondiente. Una vez enviada esta hoja, el programa no permitirá rectificación. Vamos a ver. Yo, con todo esto, lo que quiero decir es que nosotros lo que queremos es facilitaros el trabajo en este sentido. No vamos a dar las cosas hechas. En este parte sí os vamos a dar hechas. Y el periodo que yo he dado de posponer la PEC era sobre todo para eso. He visto, de hecho, que hay muchos compañeros con la PEC resuelta en algunos grupos, ya hay muchas respuestas dadas. Yo creo que incluso ya quien hubiera querido hubiera seguramente podido mandar la PEC, ¿vale? Porque ya las respuestas estaban por ahí, muy acertadas. De hecho, hay algunos alumnos que me han sorprendido la rapidez en terminar el temario. No sé si ya habrán terminado o es que simplemente han ido salteando directamente a buscar las fórmulas, pero hay preguntas del tema 8 y 9 y esas respuestas estaban correctas. O sea que enhorabuena a esos alumnos que ya han podido llegar casi al final del temario, si ha sido así, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver de qué trata esto. Me ha sorprendido también que no haya teoría, porque no vais a ver nada de teoría, solamente hay una pregunta de la interpretación del coeficiente de capa, pero no hay ninguna pregunta de teoría, ¿vale? Esto no es así, ya sabéis, por lo menos a mis alumnos se lo tengo dicho, que esto es 50% teoría, 50% práctica, ¿vale? Entonces, con respecto a diseño de investigación tenéis esa ventaja de que a la gente que se le dé mejor la teoría o se le queden mejor los conceptos teóricos y no los matemáticos, pues van a tener esa ventaja de que puedan responder las preguntas teóricas correctamente y con eso suplan el déficit de práctica, ¿vale? Bueno, estas son las preguntas. La primera es del tema 3, ¿vale? Del método de Thurton, de binarias. Perdón, de comparaciones binarias, no, de escalograma de Goodman, ¿vale? El patrón de respuestas dadas por una muestra de 5 sujetos a 6 ítems de psicometría ha sido el que se muestra en la siguiente tabla. Podemos decir que las respuestas de los sujetos se ajustan al modelo de Goodman. Bueno,
No porque el coeficiente de reproductividad es 0,65 y ya sabéis que por debajo de 0,9 no se ajusta. No porque el coeficiente de reproductividad es 0,63, sí porque el coeficiente de reproductividad es 0,95, ¿vale? Entonces aquí viene una especie de tabla con respuestas dicotómicas, 1 acierto, 0 error. Y bueno, lo primero que tenéis que hacer, como bien sabéis, es sacar el total, ¿vale?, de las filas y de las columnas. Sacáis el total de las filas y de las columnas y, a modo teórico, lo que dice el planteamiento de los pasos de este ejercicio es que primero ordenéis las columnas y después ordenéis las filas. O primero las filas y luego las columnas, es indiferente. Yo propongo hacerlo de otra manera, ¿vale? Yo he sumado todo, he sumado las filas y las columnas. Yo he sumado las filas y las columnas, y lo que hago es que aquí esto va a salir alterado. Ahora mismo aquí está ordenado, ¿no? Entonces va a salir, por ejemplo, 4, 4, 3, 3, 4, por ejemplo. Y aquí, pues, 4, 3, 4, 2, 1. Bueno, pues yo lo que hago es que me fijo en la letra y me fijo en los números, ¿vale? De mayor a menor. Y directamente de la tabla anterior a esta tabla yo lo que pongo es A, B, C, E, D, F. 1, 4, 5, 2, 3. Porque yo me he fijado en la tabla anterior cuáles son los números mayores y cuáles son los menores. Entonces, con todo esto en blanco, yo directamente pongo la letra de la que va correspondiendo de mayor a menor y el número que va correspondiendo de mayor a menor. Y ahora me voy a la tabla inicial y voy diciendo A1, el cruce de A1, A1, un 1. Me vengo a la tabla, parece un poco un trabajo costoso, pero no es costoso. Me vengo a la tabla y digo A1, un 1. B1, me voy a la tabla inicial y digo 1, y voy rellenando. 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0. Y voy rellenando la tabla. ¿Qué ahorro con esto? Tiempo, ¿vale? Porque no tengo que dar 2 pasos, no tengo que hacer 2 tablas. No tengo que ordenar primero las columnas, hacer la tabla, y luego ordenar la fila y volver a hacer la tabla. Sino que lo dejo todo en blanco, ordeno las letras y los números de mayor a menor, y luego, como los barquitos, voy buscando A1, un 1, ya pues le pongo un 1. B1, un 1, ya pues le pongo un 1, ¿vale? Y así es como voy haciendo la tabla. Y al final el resultado que queda es este. Lo que está en azul es el conteo, ¿vale?, de las respuestas acertadas. Por tanto, esto es lo que queda. Ya sabéis que en el cladograma de Goodman lo que hay que buscar es que los 1 se queden a la izquierda y los 0 se queden a la derecha. Como veis, si hacemos una línea aquí imaginaria, los 1 quedan a la izquierda y los 0 a la derecha. ¿Qué ocurre? Que este 0 está en la parte de los 1, ¿vale? Y este 1 está en la parte de los 0. Por tanto, rodeamos porque aquí hay un error y aquí hay otro error. Recordad que los errores siempre van a ir en pares, porque cuando haya un 0 mal, un 1 también va a estar mal. Y cuando haya un 1 mal, un 0 también va a estar mal. Por tanto, los errores siempre son pares. Entonces, este 1 está trastocado con este 0, ¿vale? Los marcamos. Pasamos a la siguiente fila. La primera fila la hemos pasado porque está perfecta, todo esto es 1 y estos son 2 ceros. Pasamos a la tercera, sería 1, 1, 1, 0, 1, 0. Pues este 1 tendría que ir en esta posición y este 0 tendría que ir en esta. Por tanto, volvemos a tener 2 errores. 1, 0, 1, 0, perdón, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pues este 0 lo cambio con este 1. ¿Por qué no lo cambio con este que está aquí? Porque si lo cambiara con este que está aquí, seguiría estando mal, porque vuelve a haber otro 1 aquí. Por tanto, directamente aprovecho y lo cambio con este para que queden en la posición correcta, para poder luego marcar el triángulo perfecto, donde todos los 1 se van a quedar a la izquierda y todos los 0 se van a quedar a la derecha, que es el objetivo de esto, ¿vale? Hacer el triángulo perfecto. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Pues este 1 que está aquí se cambia el lugar con este 0 y volvemos a tener los 1 a la izquierda y los 0 a la derecha, ¿vale? Muy bien, pues ahora aplicamos la fórmula del coeficiente de reproductividad, que dice que es 1 menos los errores partido los ítems por los sujetos, ¿vale? Acordaros, en psicometría, K es sujeto, I es ítems, que es lo mismo que elementos, ¿vale? N mayúscula son sujetos y N minúscula ítems.
¿vale? Coeficiente de productividad, 1 menos errores partidos I por K, ítem por sujetos, ¿vale? Errores, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que lo queréis más sencillo, que para que no os liéis, pues conforme vayáis viendo errores por fila, al ladito le ponéis el número. ¿Cuántos hemos detectado en esta fila? 2, mira, pues aquí al ladito le pongo un 2. ¿Cuántos hemos detectado en esta? 2, pues aquí al ladito del otro. Y yo solamente tengo que contear esa fila, esa columna, perdón, ¿vale? Si lo queréis hacer más sencillo, ¿vale? Son 8 errores. Mira, pues 1 menos 8 entre 30, ¿por qué 30? Porque son 6 por 5. 6 por 5, 30. 8 entre 30, 0,27 creo que es. Pues 0,27, 1 menos 0,27, 0,73. Y marco aquí, os pongo que es la opción B, ¿vale? Venimos aquí. 0,73, opción B. Como es menor que 0,9, no se ajusta al modelo de Goodman, ¿vale? Tendríamos que modificar ese esquema para que pues, el coeficiente de reproductiva diera mayor que 0,9 y se ajustara al modelo de Goodman, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Se quiere elaborar una escala para medir la actitud xenófoba de los españoles. Para evaluar el grado de xenofobia de uno de los ítems, un grupo de jueces emite un juicio en una escala de 5 categorías. Los resultados obtenidos fueron los que aparecen a continuación. ¿Se podría mantener el ítem en la escala en función del coeficiente de ambigüedad? Ya sabéis que la interpretación, igual que Goodman tiene una interpretación, el coeficiente de ambigüedad tiene otra interpretación, ¿vale? Y su punto de corte, por decirlo de alguna manera, es 2, ¿vale? En este caso dice sí, ya que es mayor que 2. No, porque es menor que 2 y sí, porque es menor que 2, ¿vale? Se ajusta, en este caso, si nos venimos aquí a la resolución, se ajusta cuando es el coeficiente de ambigüedad, se ajusta cuando es menor que 2. Si vemos la resolución del problema, aquí tenéis la misma tabla copiada a mano, y lo primero que hago es convertir esa frecuencia relativa que me da el problema en frecuencia absoluta. ¿Cómo la convierto en frecuencia absoluta? Simplemente sumando. 100, 100. 100 más 200, 300. 300 más 300, 600. 600 más 250, 850. 850 más 150, 1000. ¿Vale? Perfecto. Ya tengo la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada. ¿Para qué la utilizo? Para poder calcular los intervalos críticos. ¿Por qué? Porque ya sabéis que el coeficiente de ambigüedad es el Q3 menos el Q1, es decir, el cuartil 3 menos el cuartil 1, o el percentil 75 menos el percentil 25, ¿vale? Pero nosotros no lo vamos a calcular en forma de cuartiles, nosotros lo vamos a calcular en forma de percentiles, ¿vale? Por tanto, el intervalo crítico, esto, perdonad, pero esto es un 4, esto que va aquí es un 4, ¿vale? No es un 100. Me he confundido yo con la fórmula de los percentiles. Es n por k entre 4, donde k es sustituido por el subíndice del percentil, del cuartil que estemos buscando. Si estamos buscando el 3, sustituimos k por 3, y si estamos buscando el 1, sustituimos k por 1. N ya sabemos que es 1000, y el 4 que va siempre debajo cuando se están buscando los cuartiles, ¿vale? El 4 es una constante. Por tanto, para averiguar el intervalo crítico del cuartil 3, lo único que tenemos que hacer es 3 por 1000 entre 4, que es 750. Y nos vamos a buscar un número igual o inmediatamente superior en las frecuencias acumuladas. Por tanto, quedaría entre el 600 y el 850. Pues ya sé que mi intervalo es 3,5, recordad el tema de los intervalos, el siguiente, el suyo, y el siguiente, 3,5, 4,5. Intervalo crítico, 3,5, 4,5. Pues ahora mismo lo único que tengo que hacer es utilizar la fórmula de los cuartiles, que viene también en el formulario, y sustituir los valores. Vamos a buscar las fórmulas. ¿Vale? Límite inferior más amplitud del intervalo, que en este caso es 1, por lo que hemos averiguado antes, k por n entre 4, ponemos directamente, en este caso, el 750, menos fb, que es
el número de sujetos de las categorías que quedan por debajo de las correspondientes al cuartil QK partido de CD, que es número de sujetos de las categorías correspondientes a QK. Vamos a ver, los que hayan cursado hace poco análisis de datos, la 1, esto lo van a tener muy sencillo, porque esto ya lo hemos visto en el tema 3, cuando estamos trabajando con las medianas y con los cuartiles y todo eso, esta es la fórmula que se utiliza, ¿vale? Por tanto, esa gente que ya han cursado hace poco análisis de datos 1 o lo tienen fresco del año pasado, no van a tener ningún problema. Sustituimos valores, ¿vale? Siguiendo la tabla, sustituimos valores y nos da 2,7, el cuartil 3, y hacemos lo mismo con el cuartil 1. 1000 por 1 entre 4, 250, el 250 se queda entre 100 y 300, por tanto, 1,5, 2,5 sería su intervalo crítico, límite inferior 1,5. 1,5 más 1, que es la amplitud del intervalo, por n por k entre 100, que en este caso es 250, menos FD partido de FB, igual a 1,875. Pues coeficiente de ambigüedad, Q3 menos Q1, 2,7 menos 1,875, 0,825, la opción C, ¿vale? Así es como se resuelven los coeficientes de ambigüedad. ¿Entrará un coeficiente de ambigüedad? Bueno, el coeficiente de ambigüedad es del tema 3. Tened en cuenta que por cada tema suelen caer unas 3 preguntas, ¿vale? Y hay temas en los que tienen muchas fórmulas, por tanto, con que pregunten, si no preguntan el coeficiente de ambigüedad, preguntarán algo del escalograma de Goodman, y si no preguntan algo del escalograma de Goodman, preguntarán los binarias, la ley del juicio comparativo de Thurton, o bueno, en ese mismo tema tienen 2 o 3 cosas para preguntar, y si no preguntan de práctica, preguntan de teoría. Normalmente combinan la teoría con la práctica. Son un par de preguntas de teoría por cada tema y una pregunta de práctica, ya sea de una interpretación, de una fórmula, o ya sea de algo que tenga que ver con la teoría, ¿vale? Seguimos. La tercera pregunta. La tercera pregunta es la que trae ya un poquito de más dificultad. Sí, ya las 2 anteriores no la traían, ¿no? A continuación se presenta una tabla que incluye las respuestas dadas por una muestra de 30 sujetos, no nos podían haber puesto 15, nos tienen que poner 30, en un test de habilidades sociales cuyas propiedades psicométricas se quieren estudiar, compuestos por 10 ítems, ¿vale? Se incluye además la variable sexo, 2 y 1, 2 es mujer, 1 es hombre, variable categórica y la puntuación obtenida en otra prueba ahí que también mide habilidades sociales, que ya ha sido validada y utilizada en distintos estudios y que en el nuestro será considerada como la variable criterio. Vamos a ver. Bueno, cuando llegue el momento lo veremos, ¿vale? Pero hay una pregunta en concreto que no se puede saber exactamente porque esto es un test que mide habilidades no cognitivas, que son habilidades sociales. Es decir, no es un test en el que tú apruebes o suspendas, sino es un test en el que tú vas a poner a prueba tus habilidades sociales. Entonces, no es un examen que tú apruebas o suspendes, sino que tú simplemente sacas la puntuación que a ti te corresponda. Y eso no quiere decir que hayas aprobado o hayas suspendido. Lo digo porque hay una pregunta en concreto que preguntan el índice de discriminación, mucho más para adelante, creo que es la pregunta 23, y esa pregunta está todavía en duda y se está sondeando un poquito con el equipo docente a ver si pueden rectificar, igual que lo han hecho con la pregunta número 12, que ahora veremos que han cambiado las 3 respuestas que daban en la PEC, las han cambiado por el foro y han puesto 3 respuestas nuevas, ¿vale? Ahora las veremos. Bueno, esta pregunta lo primero que hay que hacer, ¿vale? Bueno, aquí te hace un refresco, te recuerda un poquito la fórmula de la varianza, que ya sabemos que es sumatorio de x al cuadrado partido entre n menos la media al cuadrado, ¿vale? Es muy importante en esta pregunta que sepáis utilizar o bien el Excel, ¿vale? El programa informático Excel, o tengáis una calculadora y sepáis utilizar el modo estadístico. Si alguien lo requiere, pues me puede demandar, pero vamos, que podéis buscar formulario de calculadora en modo estadístico, incluso hay profesores de la UNED que tienen formularios publicados por ahí en el departamento de metodología, tampoco es una cosa muy complicada. Yo en este problema en concreto sí he utilizado la calculadora en modo estadístico, ¿vale? En uno que veremos un poquito más para adelante, el coeficiente de correlación de Pearson, bueno, el coeficiente de validez, sí lo he utilizado ya, lo que he utilizado ha sido el Excel. El Excel directamente te da la recta de regresión, te da R al cuadrado, te lo da todo. Simplemente le metes los datos, le dices lo que quieres en forma de gráfica y luego en las propiedades de la gráfica le dices que te muestre R al cuadrado y que te muestre la recta de regresión y directamente te da todo lo que necesitas, ¿vale? Y es muchísimo más rápido. Entiendo que en el examen no vayas a tener Excel,
pero sí podéis tener una calculadora que tenga dos variables, posibilidad de dos variables, o si no, pues yo ahora os enseño cómo lo vais a hacer a mano, ¿vale? Bueno, esta es la tabla, ¿vale? Un poquito coñazo, porque es muy grande, ya he dicho antes que podían haber puesto un poquito de menos sujetos y hubiera sido más chica, pero esta es la tabla, ¿vale? 30 sujetos categorizados en hombre y mujer, y aquí están sus puntuaciones. Veis que no son dicotómicas, no son 0 y 1. No quiere decir que sea aprobado o suspenso, sino que son puntuaciones dentro de una escala. Por eso es tan complicado luego ver cómo se lo va a sacar el índice de discriminación, que hay fórmulas, porque hay una fórmula en concreto, que es la visceral puntual, que trabaja con el 25% superior de los sujetos que han sacado puntuaciones más altas, el 25% que han sacado puntuaciones más bajas, y así se puede sacar. Pero en este caso en concreto no se ha sabido hacer cómo, ¿vale? La X, es decir, las puntuaciones, el sumatorio de las puntuaciones que ha sacado cada sujeto 1, 30, 24, 30, etcétera, etcétera, y la Y, ¿vale? Que la Y es la variable, en este caso, criterio. Vamos a utilizar como variable criterio, ¿vale? Muy bien, pues bueno, lo primero que te preguntan, ¿vale? Bueno, lo primero que yo haría, si estuviera en el examen, por supuesto, sería sacar el sumatorio de la X. Bueno, lo metería en la calculadora en modo estadístico, ¿vale? Pondría modo estadístico y le iría metiendo uno a uno los datos, ¿vale? Para daros alguna pistilla, se pone en modo estadístico, mode, se le da a SD, que es estadístico, se mete el dato, por ejemplo el 30, y se le da a M+. Y cuando le das a M+, en ese momento le metes el dato. Y entonces en la pantalla te saldrá N igual a 1. Y eso significa que tiene metido un dato. Después, 24, M+, 30, M+, 33, M+, 28, M+. Y al final te tendrá que salir N igual a 30. Y luego dándole a Shift y al 1 o a Shift y al 2 podrás sacar pues el sumatorio de X al cuadrado, la media, la desviación típica, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como funcionan las Casio FX 320, creo que es, MS, y FX 320S, que son las más típicas. Luego cada una tiene sus instrucciones, pero genéricamente es así, ¿vale? Yo, en este caso, he utilizado la calculadora en modo estadístico porque si no era una tortura tener que sacar la varianza de X, en este caso a mano, etcétera, etcétera. Es una pérdida de tiempo, ¿vale? La calculadora, sabéis que tenéis 2 horas en el examen y la calculadora en este caso es buenísima, ¿vale? Puede venir muy bien. Bueno, entonces, lo primero que te preguntan es el coeficiente alfa de Cronbach, que es al fin y al cabo el sustitutivo de la fiabilidad cuando estás utilizando consistencia interna. Veis que solamente tenemos una aplicación, solamente estamos aplicando el test una vez. Por tanto, nos olvidamos de los métodos con 2 aplicaciones para calcular la fiabilidad. Estamos con una aplicación. Y con una aplicación teníamos, para medir consistencia interna, dividir el test en 2 mitades, alfa de Cronbach, KR20 y KR21, que son sus casos particulares, pero solamente se utilizaban cuando los ítems eran dicotómicos, y hemos dicho que aquí no tenemos ítems dicotómicos. Por tanto, nos están preguntando el coeficiente alfa de Cronbach, ¿vale? Y la fórmula que tenemos que utilizar para el coeficiente alfa de Cronbach es su fórmula. Esta, ¿vale? Coeficiente alfa de Cronbach. Yo he utilizado esta parte que está aquí, ¿vale? Ya sabéis que en casi todas las fórmulas tenéis varias igualdades, ¿vale? Esta igualdad quiere decir lo mismo que esta igualdad, que quiere decir lo mismo que esta igualdad. Nosotros vamos a ir utilizando la igualdad que mejor nos venga. Ya muchos de vosotros ya venís de diseño de investigación y ya sabéis moveros con la fórmula, ¿vale? Pero yo en este caso he utilizado esta igualdad. Vamos a ver, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Pues mirad, n en este caso es el número de elementos del test, ¿vale? Que ya sabemos que tiene 10. Son 30 sujetos, pero 10 elementos, por tanto 10 entre 9 por 1 menos. Y aquí es donde no reside la dificultad, pero sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta. Sumatorio de SJ al cuadrado partido S al cuadrado de X. Muy bien. Nosotros ya sabemos que S al cuadrado de X es la varianza de X, de las puntuaciones empíricas, entonces simplemente en la columna de la X sumamos todo, sacamos el sumatorio de X al cuadrado, partido entre N menos la media al cuadrado y obtenemos la varianza de X, ¿vale? Que en este caso creo que es 27,90, una cosa así, ¿vale? Pero la dificultad, el trabajo de monos, por decirlo de alguna manera, reside en el sumatorio de la varianza de J. El sumatorio de la varianza de J es
el sumatorio de la varianza del elemento J del test, ¿vale? Es decir, tú tienes que venirte a la tabla principal y tienes que sacarle a cada ítem su varianza. Sí, tienes que sacar 10 varianzas diferentes. Y cuando hayas sacado las 10 varianzas, que te suelen dar 1,08, 0,97, 1,32, las sumas todas. Y ese es el sumatorio de la varianza del elemento J, ¿vale? Ese sumatorio lo divides entre la varianza de X, le restas 1 y se lo multiplicas a n entre n menos 1, ¿vale? Y te dará el alfa de Cronbach, ¿vale? He puesto algunos datos, ¿vale? Al azar, que yo he sacado bueno al azar, con cierta idea, pero que yo he sacado de la calculadora. Son, por ejemplo, la media al cuadrado, el sumatorio de X al cuadrado, la varianza 29,70, que he dicho antes 29,90, el sumatorio de X, ¿no? Que el sumatorio de X es 809 al cuadrado. ¿Qué pasa con el sumatorio de X al cuadrado que te pide la fórmula de la varianza? Que soléis fallar mucho ahí. No quiere decir, el sumatorio de X al cuadrado no quiere decir que yo lo sume todo y lo ponga al cuadrado. No. Quiere decir que yo saco una columna nueva que se llama X al cuadrado y voy poniendo cada dato independientemente al cuadrado. Y al final los sumo todos. Que si yo pusiera el 809 al cuadrado, a mí no me estaría dando 22.707. 809 al cuadrado no es 22.707. ¿Por qué sale un número tan grande? Porque cada numerito se ha puesto al cuadrado. 30 al cuadrado, 24 al cuadrado, 30 al cuadrado, 33 al cuadrado. Se han sumado todos y ha dado 22.807, no sé lo que da, ¿vale? Eso es el dato que se utiliza para calcular la varianza. Por eso digo que es mucho mejor utilizar la calculadora en modo estadístico, porque ella internamente lo hace y ya te da el dato directamente, ¿vale? Lo que sí he tenido que ir metiendo la calculadora en modo estadístico uno a uno han sido todos los datos de cada ítem, los 30 datos, para ir sacando la varianza de cada uno de ellos, ¿vale? Que son estas, ¿no? S de 1, esa del ítem 1, 0,91, 0,86. Veis que yo siempre utilizo 3 decimales, aunque te diga el equipo docente que son 2, yo utilizo 3, ¿vale? Para aproximarme lo máximo posible al resultado, ¿vale? Una vez que tengo las 10 varianzas, las sumo todas, me da 10,565. Y la varianza me da 29,70. Por tanto, 10 partido de n-1, que es 9, por 1 menos 10,565, perdón por no haberle puesto aquí la coma, se me ha ido, partido 29,70. Y es igual a 0,72, que es aquí la opción B, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Hay que saber, yo los pasos que siempre digo a mis alumnos que hagan, que ya lo saben ellos, es cambiarlo todos a siglas, es decir, los datos, el enunciado, cambiarlo a siglas, ¿vale? R de XX, R de XV, S al cuadrado de E, todo lo que sean siglas, ponerlo en forma de siglas. Una vez que vean en forma de siglas, volver a leer el enunciado para ver exactamente qué te están pidiendo, ¿vale? ¿Qué y cómo? Porque en psicometría lo que pasa es que para llegar al mismo sitio hay 4 fórmulas diferentes. Por tanto, las 2 preguntas que os tenéis que hacer son qué me están pidiendo y cómo me lo están pidiendo, ¿vale? El que me están pidiendo pues suele ser el coeficiente de fiabilidad, el coeficiente de validez, un índice de discriminación, una razón de algo, de selección, de idoneidad, ¿vale? Ya vais a ver cuando vayáis avanzando en el formulario, vais a ver la cantidad de fórmulas que hay, estamos hablando de 180 y pico fórmulas. Entonces, ¿qué me están pidiendo y cómo me lo están pidiendo? Es muy importante que os aprendáis la teoría, al saber que cuando hay una aplicación del test de una manera, cuando hay 2 aplicaciones del test de otra manera, qué es lo que está midiendo la estabilidad, qué es lo que está midiendo la validez, ¿vale? Entonces, esto requiere una serie de pasos. Puede ser un poquito metodológico y puede ser con pasos. Yo normalmente, cuando lo explico con pasos, ¿vale? En este caso, en la pregunta 4, vamos a refrescar un poquito la memoria, a ver qué preguntan. ¿Cuál sería la consistencia interna de X si duplicásemos su longitud? ¿Vale? Es decir, están preguntando la consistencia interna, que al fin y al cabo es el coeficiente de fiabilidad, si duplicásemos su longitud. R de XX, coeficiente de fiabilidad, si duplicásemos su longitud. Ya sabéis que consistencia interna, que es lo que está midiendo alfa de Cronbach, es lo mismo que decir coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Lo único que pasa es que el coeficiente de fiabilidad se utiliza para medir internamente en el test la fiabilidad que tiene y la consistencia interna es lo mismo, pero en el caso de una sola aplicación, ¿vale? Pues en este caso lo único que tenemos que hacer es irnos al formulario y buscar factores que afectan a la fiabilidad
el punto que se llama factores que afectan a la fiabilidad y hay uno que pone caso de longitud doble, ¿vale? Te lo está diciendo el enunciado, te está diciendo el enunciado de qué ocurriría si aumentásemos al doble y te está preguntando por su consistencia interna, es decir, te está preguntando por el coeficiente de fiabilidad si aumentásemos el número de ítems al doble. Por tanto, aquí tenéis caso de longitud doble, ¿vale? Caso de longitud doble, R de XX es igual a 2 por coeficiente de fiabilidad antiguo, por favor, R de XX mayúscula es el nuevo, el que tú quieres averiguar. Y R de XX minúscula es el antiguo, ¿vale? El antiguo. En este caso, el coeficiente de fiabilidad antiguo, el que nos ha dado en la opción en esta pregunta, el alfa de Cronbach, es 0,72. Pues ya sabemos que R de XX de esta tabla, el coeficiente de fiabilidad de esta tabla es 0,72, ¿vale? 2 por 0,72 partido 1 más 0,72, 0,837. La opción B, ¿vale? Muy bien, seguimos. La siguiente pregunta es 0,837, bueno, 0,84, ¿vale? La siguiente pregunta es si calculásemos la fiabilidad de X en otra muestra, cuya varianza fuera la mitad que la obtenida en la muestra original, el coeficiente alfa de Cronbach sería igual, bueno, aquí lo que le están variando es la variabilidad de la muestra. Le están cambiando la varianza. Ya sabéis que varianza y variabilidad son sinónimos. Por tanto, le están cambiando la variabilidad y te están preguntando por el nuevo coeficiente alfa de Cronbach, es decir, por el nuevo coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Por tanto, nosotros tenemos una fórmula en el formulario que te dice que qué ocurriría variabilidad de la muestra, que qué ocurriría cuando cambiásemos la variabilidad de la muestra, donde R22 es el nuevo grupo, la nueva variabilidad, y R11 es el coeficiente de la antigua variabilidad. Coeficiente de la nueva variabilidad, que es lo que tú quieres buscar, R22, y coeficiente de la antigua variabilidad. Aquí te lo ponen como coeficiente de fiabilidad en el grupo 1 y coeficiente de fiabilidad en el grupo 2, ¿vale? Pues simplemente se aplica esta fórmula, R22 es igual a 1 menos varianza de X, 29,70, partido 14,85, que ahora mismo no... La varianza del grupo 2, efectivamente, yo la fórmula que he aplicado ha sido esta que está aquí, ¿vale? R22, varianza del grupo 1, partido varianza del grupo 2, abro paréntesis, 1 menos R de 1,1, ¿vale? 1 menos 29,70 partido 14,85 por 1 menos 0,72, igual a 0,44. Y en este caso el 0,44 es la opción B, ¿no? Sí, eso es. ¿Vale? La opción B. Muy bien. La siguiente pregunta, la pregunta 6, dice: estimación de la puntuación verdadera, yo he puesto de PV, de la distribución normal, mediante el método de la distribución normal. Ya sabéis que para estimar puntuaciones verdaderas tenéis 3 métodos: la distribución normal, el modelo de regresión y la desigualdad de Chebyshev, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Con esto pasa que cuando queremos calcular la fiabilidad, cuando le hacemos a una persona un test, la puntuación que saca no es la puntuación real, esa es la puntuación empírica, pero a la puntuación empírica, a X, le tenemos que restar el error para poder calcular su puntuación verdadera. Pues hay una serie de métodos, que es la estimación de esta puntuación, que realmente te va a decir entre qué valores va a oscilar la puntuación verdadera de ese sujeto, ¿vale? En este caso nos están preguntando por el sujeto, creo que es el 5, original, el coeficiente de alfa de Cronbach sería igual. Vale, en este caso era la opción B, 0,44, esta es el intervalo confidencial en torno a la puntuación verdadera del sujeto 5, efectivamente, ¿vale? Nos están preguntando por el sujeto 5. El sujeto 5 lo único que tengo que hacer es que me vengo aquí y digo, vamos a ver, ¿el sujeto 5 cuánto ha sacado? Pues el sujeto 5 ha sacado en X, en su puntuación empírica, un 28. Voy a calcularle la estimación de su puntuación verdadera. Me vengo al formulario, busco estimación de la puntuación.
Estimación de las puntuaciones verdaderas, ¿vale? Tenemos la desigualdad de Chebyshev, tenemos la estimación basada en la distribución normal de los errores y tenemos la del modelo de regresión, ¿vale? Quedaros con la del modelo de regresión porque es la siguiente pregunta, ¿vale? La estimación basada en la distribución normal de los errores, bueno, pues lo único que tiene es que te dice que Z de C es, bueno, mejor dicho, el nivel de confianza es igual a la puntuación típica de C. En este caso, ya sabéis los que habéis estudiado diseños de investigación que la puntuación típica que le corresponde al nivel de confianza 95% es 1,96 y la puntuación típica que le corresponde al nivel de confianza 2,58, al nivel de confianza 99% es 2,58, ¿vale? Si no habéis calculado, o sea, si no habéis cursado diseños de investigación, os quedáis con ello, ¿vale? Cuando te diga 95% ya sabéis que Z de C es 1,96 y cuando te diga 99% ya sabéis que Z de C es 2,58, ¿vale? Los pasos que hay que dar para estimar la puntuación verdadera mediante la distribución normal de los errores es calcular el error típico, que no es más que la desviación típica de X por la raíz cuadrada de 1 menos R de XX. En este caso, la desviación típica creo que es 14,85, ahora lo miramos, por la raíz cuadrada de 1 menos 0,72, ¿vale? Una vez que hemos calculado el error típico de medida, calculamos el error máximo. Y para calcular el error máximo, lo único que hay que hacer es multiplicar el error típico de medida por la puntuación típica del nivel de confianza, ¿vale? Y una vez que hemos calculado el error máximo, a esa puntuación del sujeto 5 empírica, que era 28, le sumamos y le restamos el error máximo, ¿vale? Y nos dará un límite superior y un límite inferior. Y esas son las opciones de respuesta, ¿vale? Vamos a verlo. Sujeto ha sacado 28 puntos. La desviación típica del error típico de estimación ha sido 5,45, que es la raíz cuadrada de 29,70, que es la varianza. Esta es la desviación típica de X, por la raíz cuadrada de 1 menos 0,72. Te da 2,88. 2,88 por 1,96, 5,652. 28, que es la puntuación que ha sacado el sujeto, más menos 5,652, 33,65 y 22,36, la opción C, ¿vale? Bueno, pues hay una pequeña diferencia entre el cálculo mediante la distribución normal y el cálculo mediante el modelo de regresión. Te hace la pregunta del mismo sujeto, te están preguntando por el sujeto 5 de nuevo, ¿vale? Lo único que cambia es que ahora lo quieren con el modelo de regresión, ¿vale? El mismo nivel de confianza, todo igual, ¿vale? Mirad, la única diferencia que existe entre los dos métodos es que en el modelo de regresión primero hay que calcular una V estimada, ¿vale? Que es lo que valdría como la X, ¿vale? Entonces, tú tienes una fórmula en el formulario que es el cálculo de la V estimada, ¿vale? En puntuaciones directas, en puntuaciones diferenciales y en puntuaciones típicas. Cuando no os digan nada en el enunciado de qué tipo de puntuación quieren, lo hacemos en puntuación directa, ¿vale? Para calcular la V estimada en puntuación directa es coeficiente de fiabilidad por puntuación del sujeto más la media menos el coeficiente de fiabilidad por la media. O coeficiente de fiabilidad por puntuación del sujeto menos la media más la media. Yo suelo utilizar esta fórmula que está aquí, ¿vale? La segunda parte. Una vez que he calculado la V estimada, calculo por otro lado, el error típico de estimación en puntuaciones directas y lo vuelvo a multiplicar por Z de C, 1,96. ¿Para qué? Para calcular el error máximo. Y sumárselo y restárselo a la V estimada que he calculado aquí arriba, ¿vale? Y me vuelve a dar un intervalo confidencial. Vamos a verlo. Calculo la V estimada. 0,72 por 28 menos 26,966 más 26,966, ¿vale? Que es la media de X. Igual a 27,71. Esto por un lado. Y ahora, por otro lado, calculo el error típico de estimación y lo multiplico por Z de C para calcular el error máximo. Este error máximo
se lo sumo y se lo resto al 27,71 para darme un límite inferior y un límite superior. En este caso, la opción A, ¿vale? Es muy simple la diferencia porque el paso del error típico y el error máximo es igual en los dos métodos. Lo único que cambia es el paso de que en el modelo de normal directamente nos quedamos con la X y en el modelo de regresión hay que calcularle una especie de X que ellos lo llaman V estimada, ¿vale? Puntuación verdadera estimada, ¿vale? Muy bien. La siguiente pregunta es, si considerásemos el punto de corte para decidir que un sujeto ha pasado la criba 27 puntos, ¿qué proporción de hombres y mujeres respectivamente están por encima del mismo? Mirad, esto es muy sencillo, ¿vale? Es muy fácil, ¿vale? Se hace simplemente, se hace visualmente. Ha dicho 27 puntos, ¿vale? Mira, lo que tenéis que hacer es que os venís a la X y rodeáis todas las puntuaciones por encima de 27, ¿vale? Por ejemplo, el 30, el 30, el 28, el 28, el 33, ¿vale? Ya sabéis que el 1 es hombre y el 2 es mujer. Pues veis cuántos unos tienen circulito y cuántos 2 tienen circulito. Y a esos números le sacáis el porcentaje y os da exactamente la respuesta, ¿vale? P, puntuación mayor que 27, 8 hombres de 13. Yo he contado cuántos unos hay y hay 13 unos en total. Por tanto, 8 hombres de 13. Y 10 mujeres de 17, ¿vale? Los sujetos totales son 30 y hay 13 hombres y 17 mujeres. 8 de 13 y 10 de 17. Le saco los porcentajes, 8 de 13, 62%. 10 de 17, 59%. Me vengo a la respuesta y digo 62 y 59, la B, ¿vale? La opción B, ¿vale? Y la marco. Ese es muy sencillo, ¿vale? Ese simplemente se hacía con un cálculo directo, ¿vale? Vamos a ver, aquí en la pregunta número 9, que es la que te está preguntando por pronosticarle a un sujeto su puntuación en Y, que ha sacado en X un 22 en este caso, porque lo estoy viendo ahí en la fórmula. Para esta fórmula, para esta pregunta, ya sabéis que tenéis que calcular, o si no lo sabéis, yo os lo digo, tenéis que calcular la pendiente de la recta. Mira, como yo lo he hecho con el Excel, que aquí he sido un poquito tramposo porque lo he hecho directamente, os voy a decir cómo lo tendréis que hacer vosotros, pero vamos, los que hayan cursado diseño de investigación, incluso análisis de datos 1, ya sabe cómo va todo esto. Nos vamos al tema 6. Mira, estas son las ecuaciones de regresión, ¿vale? Ya sabéis que las ecuaciones de regresión, la y estimada es igual a más bx. Ya sabéis que a es la ordenada en el origen y b es la pendiente de la recta. B es la que se multiplica por x, ¿vale? En mi fórmula está al revés. En mi fórmula es b por x menos a, ¿vale? Da igual. Las dos ecuaciones de regresión son válidas, ¿vale? Ya sabéis que para calcular a, ¿vale? Yo lo que tengo hecho es que en esta fórmula, en mi formulario, cuando yo estudié, yo le tenía puesto unos paréntesis aquí, ¿vale? Aquí y aquí, ¿vale? Porque todo esto, desde la media de la y hasta la media de la x, todo es a, ¿vale? Es para buscar a. Tengo que hacerlo así. Y si abrís otro paréntesis chiquitito desde aquí, desde donde tengo el ratón, hasta aquí, antes de la media de x, es b. B es igual a R de XY por S de Y partido S de X. R de XY es el coeficiente de validez. R de XX el coeficiente de fiabilidad, el que hemos visto antes. Este es el de validez. R de XY por la desviación típica de Y partido de la desviación típica de X. Y cuidado, porque también soléis cometer muchos fallos, es desviación típica de Y partido de desviación típica de X. No desviación típica de X partido de desviación típica de Y porque os vais a equivocar, ¿vale? La Y va encima. Por tanto, cerráis aquí con un paréntesis y le ponéis B y cerráis aquí con otro más grande y le ponéis encima A, ¿vale? Por tanto, ya sabéis que para calcular B hace falta tanto el coeficiente de validez como la desviación típica de Y y la desviación típica de X. La desviación típica de X ya la tenemos, ya la hemos averiguado antes. La que tendríamos que averiguar es la de Y, que para averiguar desviaciones típicas ya sabéis que hay que averiguar antes varianza. Por tanto, lo único que tendréis que averiguar es R de XY y desviación típica de Y. Para averiguar R de XY,
es la fórmula de coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Tendríais que abrir, es que esto es horroroso, tendríais que abrir 3 nuevas columnas que sean x al cuadrado, y al cuadrado y x por y. Ir poniendo en x al cuadrado cada x al cuadrado, en y al cuadrado cada y al cuadrado, y en x por y 30 por 8, 24 por 2, 30 por 6, 33 por 7, ¿vale? Y al final hallar sus sumatorios. Y esos sumatorios son los que hay que trasladar a esta fórmula, donde n ya sabéis que es, en este caso, el número de sujetos, que son 30, por sumatorio de x por y, que no sé cuánto da, menos sumatorio de x por sumatorio de y, partido ta. Y os da r de x. En este caso, si no me equivoco, vuelve a ser 0,72. Pero bueno, porque ha coincidido. El equipo docente ha querido que sea 0,72 el coeficiente de fiabilidad y 0,72 el coeficiente de validez, ¿vale? Directamente Excel te da r al cuadrado, ¿vale? Que es el coeficiente de terminación, que es el coeficiente de validez al cuadrado, te da 0,58. Si le hacéis la raíz cuadrada, sacáis el coeficiente de validez, ¿vale? Eso es lo que yo he hecho. Por eso pongo aquí delante Excel, porque yo directamente lo he hecho con el Excel. El Excel me chiva la recta de regresión, es decir, me chiva B. Yo, como Excel me lo ha dado al revés, me podría haber equivocado. El truquito que yo tengo es que sé que B es siempre la que va pegada a X y A es la que va suelta. Por eso yo sé que esta es B y la otra es A. Por tanto, Excel te lo da así y te dice B por X menos A. Nuestra fórmula nos dice A más B por X. Le cambia el símbolo porque le damos la vuelta, ¿vale? A y a B, pero es lo mismo, ¿vale? Ya sabemos que la recta de regresión vale 0,3685, perdón, la pendiente, y la ordenada en el origen nos da 4,6366, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer para pronosticar las puntuaciones en I del sujeto que ha sacado, del sujeto en este caso creo que era el 5 también, o el 6, del 5, no, del 10, ¿vale? Del sujeto 10, venimos aquí, buscamos su puntuación en X, que es 22, y sustituimos en la fórmula la X por un 22. Y averiguamos la puntuación en Y, la opción C, ¿vale? Muy bien. Ese es el más laborioso, ¿vale? El problema más laborioso va a ser porque vosotros lo tendréis que hacer a mano. La siguiente pregunta que es que qué error de estimación se está cometiendo tomado en valor absoluto, porque como sale en negativo, por eso pone como en valor absoluto, para que le quitemos el símbolo, el signo negativo. Ya sabéis que un número en valor absoluto va representado entre dos barras y significa que es sin signo, ¿vale? ¿Qué error de estimación se está cometiendo con el sujeto número 10? El error de estimación es la diferencia entre la I verdadera, la I real, la que saca el sujeto en la tabla, en este caso, todas estas I, y su I estimada. Y su I estimada se saca por la recta de regresión que hemos visto antes, ¿vale? En este caso, la I estimada del sujeto 10 es 3,46 y su I real es 1, ¿vale? Y su I estimada 3,46. La diferencia entre 1 y 3,46 es 2,46. Ese es el error de estimación que se ha provocado con el sujeto 1. Esa es la equivocación que hemos causado con el sujeto 1. Por tanto, menos 2,46 entre barras es 2,46. Y 2,46 es la opción B, ¿vale? $2,46, aquí lo tenemos, ¿vale? La opción B. Ellos te ponen 3,46 para que lo pongan mal y el 1,46. La siguiente pregunta es, si no recuerdo mal, el porcentaje de varianza de las puntuaciones de los sujetos en Y, que puede ser pronosticada por la varianza de las puntuaciones de los sujetos en X. Es decir, dentro de la influencia que tiene la variable X, la variable independiente, sobre la variable dependiente, dentro de la influencia que hay entre las dos, hay una influencia directa de X sobre Y y otra que es causada por el error, ¿vale? Lo ideal para el experimentador es que el 100% de X influya en Y, pero no es así, ¿vale? Por tanto, nosotros necesitamos una herramienta para calcular esa influencia directa que tiene X sobre Y, quitándole el error, el porcentaje de error.
Pues esa herramienta se llama el coeficiente de determinación, ¿vale? Que es el coeficiente de validez al cuadrado. Es el que directamente te chiva el Excel. El Excel te da la R al cuadrado, que es 0,58, ¿vale? Por eso yo a ese 0,58 le he tenido, perdón, 0,52. A ese 0,52 le he tenido que hacer la raíz cuadrada y calcular el coeficiente de validez, ¿vale? Por tanto, bueno, o bien calculáis el coeficiente de validez R de XY y le hacéis el cuadrado, que va a ser 0,52, el 52%, o bien lo hacéis al revés, ¿vale? Perdón. ¿Vale? En este caso, lo único, el coeficiente de determinación, que es 0,52, porque es el cuadrado del coeficiente de validez, ¿vale? El error máximo que estaríamos dispuestos a aceptar en las estimaciones de las puntuaciones en I a partir de X, ¿vale? Eso es el error típico de estimación. El error típico de estimación lo hemos visto antes. Mirad, aquí tenéis el error de estimación del criterio, que es la diferencia. Esto está mal, ¿vale? El formulario está mal. Aquí debería de haber una comilla, ¿vale? Para que sepáis que es la I estimada. Es la diferencia entre la I real y la I estimada. Aquí debería de tener I', ¿vale? Una comilla. Y este es el error típico de estimación, ¿vale? Lo que me están preguntando es por S de I por X, que es igual a S de I, que es la desviación típica de I, por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. ¿Por qué? Porque está al cuadrado, ¿vale? Por eso sé que es el coeficiente de determinación, ¿vale? Bueno, aquí explico que el equipo docente corrige por el foro que se ha equivocado en las 3 alternativas de respuesta que ha dado en la pregunta número 12 y las pone corregidas, ¿vale? Y dice que las 3 alternativas nuevas de respuesta son 3,78, 4,96 y 6,74, ¿vale? Entonces, lo único que hacemos es calcular el error típico de estimación mediante esa fórmula, que es 2,78 por, equivale a la desviación típica de I, ¿vale? La desviación típica de I, explico también cómo se calcula, no hay problema, sería sumar todas las I, ¿vale? Bueno, perdón. Con la columna de I al cuadrado que habéis sacado antes, calculáis el sumatorio de I al cuadrado. Lo dividís entre n y le restáis la media de I, o sea, perdón, la media de I al cuadrado, efectivamente. Es como la fórmula de la varianza de X, pero sobre Y, ¿vale? Es decir, la fórmula de la varianza que hemos visto en X, que además nos va a poner aquí abajo el equipo docente para que sepamos cuál es la fórmula, para que la tengamos aquí presente. Pues lo único que donde haya una X, le pondremos una Y, ¿vale? Entonces calcularemos la varianza de I, ¿vale? Con esta columna. Una vez que tengamos la varianza de I, le hacemos la raíz cuadrada y calculamos la desviación típica, ¿vale? En este caso, la varianza de I, lo tengo por aquí, creo. Sí, es 7,744 y la desviación típica es 2,78, ¿vale? Por tanto, esa desviación típica es la que tenemos que sustituir aquí por S de I, que en este lugar va S de I, por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de validez al cuadrado, 0,72 al cuadrado, que es 0,52, ¿vale? Y es igual a 3,78, ¿vale? Opción A. En las correcciones de las opciones del equipo docente es la opción A, ¿vale? Muy bien, bueno, pues aquí viene otra preguntilla que también es un poquito liosa, ¿eh? La gente salía un poquito por los grupos y demás, que es la número 13. En la número 13 nos están cambiando ya de tercio, se están metiendo en un tema nuevo y me están diciendo que supongamos que se hubiera utilizado el test I en un proceso de selección de personal y que se hubiera comprobado que el punto de corte en una puntuación igual o superior a 5 es el más adecuado para seleccionar los aptos de los no aptos a un puesto de trabajo. Es decir, en I la puntuación corte es 5, igual o superior a 5. Pero ahora queremos comprobar si al utilizar el test X en lugar del I hay acuerdo en los resultados obtenidos. Es decir, vamos a comprobar el acuerdo entre X y Y.
Los resultados obtenidos situando el punto de corte en una puntuación igual o superior que 27. Se trata de obtener algún indicador de la validez del TGX, para pronosticar el TGI. El acuerdo entre los resultados obtenidos por los dos test, medido mediante el coeficiente kappa, es igual a, pues ya nos están dando la pista de que quieren el coeficiente kappa de Cohen, ¿vale? Nosotros hemos visto que para calcular todo esto hace falta primero calcular el método de Huyn. Método de Huyn, ese es el método de... Sudkovia tampoco. Tenemos que calcular el coeficiente PC, ¿vale? Y el coeficiente PA. Y luego nos vamos a kappa, y kappa te dice que es PC menos PA partido 1 menos PA. Aquí la dificultad reside en calcular PC y calcular PA, ¿vale? PC es la proporción de aciertos, la proporción de acuerdo existe entre los dos tests, y A es la proporción de azar que existe entre los dos tests, ¿vale? La dificultad no está ahí. La dificultad está en llegar a la conclusión de la tabla, en llegar a poder hacer una tabla bien que represente lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿con qué se coge eso? Pues con la práctica. Habiendo hecho ejercicios de estos, en los ejercicios por tema o en los ejercicios de exámenes anteriores, y viendo cómo se hacen estas tablas, ¿vale? Ahí es donde podéis llegar a la conclusión de cómo se hace. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Test X y test Y. Nota superior a la de corte, que ya sabemos que en X es 27, y nota inferior a la de corte. Nota superior a la de corte, que ya sabemos que en Y es 5, y nota inferior a la de corte, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es venirnos a la tabla. Ya sabéis que en 27 es en X y en Y es 5, ¿vale? Nos venimos a la tabla, y vamos rodeando con un círculo todas las X superiores a 27 y todas las Y superiores a 5, ¿vale? Y habrá sujetos que hayan superado ambos tests, sujetos que no hayan superado ningún test, sujetos que hayan superado solo X y sujetos que hayan superado solo Y. ¿Entendéis? Muy bien. Pues en la tabla que yo acabo de elaborar hay posibilidades para todos. Hay posibilidades para el que han superado los dos tests, hay posibilidades para el que no ha superado ninguno, hay posibilidades para el que ha superado solamente el test Y, que es el Y, y hay posibilidades para que solamente el que haya superado el test X, ¿vale? Bueno, en este caso, el que haya superado solo el test X se pone aquí, ¿vale? Aquí, el que haya superado solamente el test X, aquí, el que haya superado solamente el test Y, aquí, el que hayan superado los dos, ninguno, y aquí el que haya superado los dos, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy a la tabla y voy contabilizando. ¿Quiénes han superado los dos? A ver, espérate, voy a enseñaros. ¿Quién ha superado los dos? Pues yo voy rodeando, ¿vale? Voy rodeando todo el que haya superado 27 y todo el que haya superado 5. Y veis, le pongo un palito al lado al que haya superado los dos y lo voy contando, ¿vale? ¿Quién ha superado solo Y? ¿Quién ha superado solo X? ¿Quién no ha superado ninguno? Porque hay gente, como ellos, por ejemplo, que se han quedado con los dos en blanco. Por tanto, esta gente es de los que no han superado ninguno de los dos. Y esta gente también. Y esta gente, todos que están aquí también, ¿vale? Cuando ya los tengo todo contabilizado, me vengo a la tabla principal y voy metiendo. 16 han superado los dos, 11 no han superado ninguno, 2 han superado solamente Y 1 ha superado solamente X, ¿vale? Sumo y el total de esto, que es así como yo verifico que la tabla está bien hecha, me tiene que dar 30, ¿vale? Entonces 17 más 13 es 30 y 18 más 12 es 30, ¿vale? Y ahora lo que tengo que calcular son los coeficientes PC y PA, ¿vale? PC hemos dicho que era la proporción de concordancia, ¿vale? De los sujetos que han aprobado los dos temas. Vamos a ver. La fiabilidad no es más que el que un test o el que algo no tenga error, ¿no?
Por tanto, la fiabilidad, de alguna manera, para que vosotros entendáis resumidamente, se mide haciendo el mismo test varias veces. Si yo hago el mismo test varias veces y siempre me da la misma puntuación, ese test es fiable. Si yo hago el mismo test varias veces y a mí la puntuación me va oscilando, ese test no tiene fiabilidad, ¿vale? Por tanto, en este caso, las dos puntuaciones de gente que tienen concordancia son 16 y 11. ¿Por qué? Son las dos puntuaciones de las personas que han coincidido en los dos tests y la puntuación de las personas que no han coincidido en ninguno. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo se calcula PC? Pues PC te dice la fórmula que se calcula... Para resolver la práctica entera son 25 ejercicios. Porque ya lo dice ahí desde el móvil y ya me quedaba ahí. Ya da igual, no voy a reír ahora y entrar. PC te dice la fórmula de Hambleton y Novitt, no era Hunt, era Hambleton y Novitt, me confundió yo. Te dice que es n de 1 a 1, que es número de sujetos que han coincidido en la nota superior de corte, partido por n, más n de 2, 2, partido por n. Es decir, 16 partido por 30, que es n, más 11 partido por 30. ¿Sí? ¿Lo veis? Muy bien. 16 partido por 30 más 11 partido por 30, 0,53 más 0,36, 0,89. Ya tengo PC, ¿vale? Perfecto. Ahora la dificultad reside en PA, ¿vale? PA... PC es muy fácil, porque PC simplemente se coge donde coinciden, que es el 16 y el 11 en nuestro caso, y se divide entre el número de sujetos, y luego se suman entre ellos y se calcula, ¿vale? En PA es donde reside la dificultad. Mirad, PA te dice que es, y además es una fórmula que no entendéis, porque es normal que no entendáis, te dice que es el sumatorio de NI por NJ partido de N al cuadrado, donde NI y ni siquiera te explica lo que es cada cosa, ¿vale? Mirad. PA es igual a... Lo vais a copiar así, ¿vale? Porque es como yo lo tengo puesto y como yo le digo a mis alumnos que tienen en el formulario. Bueno, no sé. ¿Vale después del programa? Perfecto. Llega un poco más, me imagino como lo que más niños. Sí. Sin problema. Bueno, a ver si encuentro fórmula de Rubén. Vale, aquí lo tengo. Entonces, PA en este caso es igual a... Se abre una raya de división, ¿vale? Se pone aquí un simbolito más, porque tiene dos partes. En este caso, como son dos grupos, maestría y no maestría. Maestría es el grupo que ha pasado la nota de corte y no maestría es el grupo que no la ha pasado, ¿vale? Y yo lo tengo puesto de la siguiente manera. Y ahora ya os lo explico para que os llevéis el desarrollo, ¿vale? Aquí debajo es n al cuadrado, como dice la fórmula del formulario, esto no cambia, n al cuadrado, voy a poner aquí un 2, voy a poner aquí otro 2, ¿vale? Y aquí yo lo tengo puesto así, ¿vale? Es TGMA por TGMB. Y en esta parte lo tengo como TGNMA por TGNMB. Y ahora os explico lo que vale esta sigla. Es muchísimo más fácil de entender
porque además es una fórmula muy sencilla, muy rápida, ¿vale? Mirad, es total del grupo maestría en el test A más, por total del grupo maestría en el test B más total del grupo no maestría en el test A por total del grupo no maestría en el test B, ¿vale? Total grupo maestría en el test A por total grupo maestría en el test B, partido en 30 al cuadrado, en este caso 30 al cuadrado, 900, más total grupo no maestría en el test A por total grupo no maestría en el test B, partido 900, ¿vale? Vamos a ver qué equivale a esos totales. Pues equivale a esos totales 17 por 18, ¿por qué? Porque hemos dicho total grupo maestría en el test A, 17. Total, trabajamos con los totales, ¿vale? Totales, 18 y 12 y 17 y 13, ¿vale? Total grupo maestría en el test A, ¿vale? En el test A porque es genérico, nuestro test A es el test X, ¿vale? 17 por total grupo maestría test B, en este caso el total del superior a la nota de corte del grupo de maestría en el test B es 18, por tanto 17 por 18, partido n al cuadrado, más total grupo no maestría en el test A, es decir, el total de toda la gente que no ha aprobado el examen A, 13, por total de toda la gente que no ha aprobado el examen B, en este caso 12. 13 por 12, partido 900. 0,34 más 0,17, 0,513. Ya tenemos PA. Y capa de Cohen simplemente es 0,89 menos 0,513, es decir, PC menos PA, partido 1 menos PA, ¿vale? 0,1 menos 0,51, 0,79, la opción B, ¿vale? Pues ya tenemos capa de Cohen, que es la opción B. Es el coeficiente de la consistencia en las clasificaciones. Así es como Así es como se ve el coeficiente capa de Cohen, ¿vale? Coeficiente en las consistencias de las clasificaciones, en este caso 0,79, ¿vale? Y la siguiente pregunta, perdón. Zulueta atrás, ¿vale? Sí. A toda la sala. A las 7, bueno. ¿A 7? La siguiente pregunta es si ese resultado de capa de Cohen es significativo, es decir, si pudiéramos considerar con capa de Cohen que es estadísticamente significativa esa consistencia de las clasificaciones, ¿vale? La pregunta es así. A partir del valor obtenido para el coeficiente capa, ¿podemos concluir que el acuerdo entre las clasificaciones no es estadísticamente significativo? ¿Las clasificaciones obtenidas se hubieran obtenido por azar? ¿El acuerdo? Sí, vale. Capa de Cohen oscila entre 0 y 1, ¿vale? Funciona como todos los coeficientes, con fiabilidad, como validez, oscilan entre 0 y 1. Si nos ha dado 0,79, es significativo. Si nos diera 0,3, pues no es significativo, pero nos está dando 0,79. Le quedan 0,21 décimas para llegar a la perfección, ¿vale? A la consistencia, a la fiabilidad de la consistencia de las clasificaciones perfecta. Eso significa que todo el que no tiene conocimiento está en el grupo de no maestría y todo el que tiene conocimiento está en el grupo de maestría. Eso es una clasificación perfecta. Eso significa que el test criba a la perfección. Te mete a toda la gente que no sabe en el grupo de no maestría y a toda la gente que sabe en el grupo de maestría. Y eso sería un capa de Cohen excelente. Casi todos los tests, cuando tú los compras en la DEA, en la página que se compran los tests, todos los tests suelen traer unas instrucciones psicométricas, ¿vale? Esas instrucciones psicométricas traen coeficientes, ¿vale? Trae capa de Cohen, trae la alfa de Cronbach, trae un montón de coeficientes, los índices de discriminación de cada ítem. Para eso sirve aprender psicometría, para que vosotros después, en la profesión de psicólogos, si tenéis que utilizar test, podáis aprender, podáis saber, dentro, que ya sabéis que a día de hoy existen muchísimas herramientas para medir cualquier cosa, pues dentro de toda esa variabilidad de herramientas que tengo, cuál es la que es más grande, cuál es la que aprieta mejor el tornillo, cuál es... ¿Por qué? Lo sabes, porque vas a leer las instrucciones psicométricas y vas a ver quién tiene un mejor coeficiente de alfa de Cronbach, quién tiene un mejor coeficiente de beta de Raman, y gracias a la asignatura de psicometría vais a saber interpretar esos coeficientes, ¿vale?
Esa es la finalidad de esta asignatura. Ese es el objetivo de esta asignatura, ¿vale? Que vosotros en la profesión de psicólogo sepáis utilizar las herramientas, incluso el que se vaya a dedicar a la investigación, aquí tiene los conocimientos suficientes, bueno, o con el máster de metodología incluido, para poder ponerse a crear un instrumento, ¿vale? Tendría que hacer, bueno, estudiar la validez de constructos, etcétera, etcétera, pero podría inventar algún instrumento que midiera alguna variable que no se viera, ¿no? Algún constructo. En este caso, la siguiente pregunta es la número 15, ya nos queda menos. Estas ya son más rapidillas. Dice, suponiendo que se utilizara escala X en un proceso de selección y se siguiera manteniendo el punto de corte de una puntuación igual o mayor que 27, la razón de selección sería igual a, mirad, en mi tabla veis que yo pongo unas siglas, NAA, NAR, NAT, NRA, NRR, NRT, NAC y NRC, ¿vale? Eso es porque en el formulario, no recuerdo muy bien, creo que está para arriba, viene una tabla, ¿vale? Como la que yo he hecho, que se llama clasificación, consistencia de la clasificación o algo así, y dentro de cada cuadrito te viene una serie de indicadores, ¿vale? Que son NRA, NRT, etcétera, etcétera, y cada uno está hablando de los sujetos que tienen consistencia en ese test, de los sujetos que no tienen consistencia en ese test. Vale, esto se llama validez y utilidad de las decisiones, ¿vale? Está dentro del tema 6, ¿vale? De las interpretaciones del coeficiente de validez. Perdón, el tema 7, ¿vale? La segunda parte del coeficiente de validez. Y es una tabla donde hay un test y un criterio, X e Y, ¿vale? A es aprobado, R suspenso, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y dentro de cada cruce hay una serie de datos. Esos datos tienen su interpretación. Por ejemplo, NAA es aciertos. Perfecto, la gente que ha coincidido en los dos tests, que han acertado los dos tests. ¿Qué es NRR? Pues NRR, en este caso, bueno, RR aquí no sale, pero es como, bueno, fracaso. NRR sería fracaso. ¿Qué es NAR? Los falsos positivos. Es decir, son los que han aprobado un test y han suspendido otro. Y NRA son los falsos negativos. ¿Qué es NAC? NAC es el número de alumnos que han sido considerados aptos en el criterio. Efectivamente, han aprobado en Y, pero han suspendido en X. ¿Qué es NRC? NRC es el número de alumnos que han sido no aptos en el criterio. NAT, aptos en el test. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos una serie de siglas para cada cuadrado. Pues, gracias a todas esas siglas, podemos sacar una serie de razones y una serie de índices, dividiendo entre n, o entre n al cuadrado, ¿vale? Todo esto viene aquí abajo. Proporción de clasificaciones correctas, sensibilidad, especificidad, razón de eficacia, razón de idoneidad, razón de selección. ¿Para qué sirven todas estas cosas? Porque son índices. Índices para seleccionar a candidatos dentro de algunas pruebas. Imaginaros una selección de personal, con unos test, cosas de la NASA a lo mejor, de alguna compañía, de algún gobierno importante, selecciones de personal importantes, pues hay que hacer algunos índices para especificidad, eficacia, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, el examen lo que tú estás preguntando es a partir de la sensibilidad, ¿vale? Suponiendo la razón de selección sería igual a, bueno, pues simplemente nos venimos al formulario, buscamos razón de selección y dice razón de selección es igual a n de AT partido entre n. ¿Qué es n de AT? Yo no me lo sé de cabeza, digo, ¿qué es n de AT? Me vengo a la tabla y digo, n de AT es lo que está en el total del grupo maestría del TEJA. En el total del grupo maestría del TEJA yo tenía 18. 18 entre 30, pues 18 entre 30, 0,6. Bueno, pues coincido, 0,6, la opción B. ¿Vale? La siguiente pregunta. La 16. Sensibilidad.
¿vale? Sensibilidad, yo me vengo otra vez al formulario y digo, vamos a ver, sensibilidad. Vengo aquí, digo, sensibilidad, N de A partido de N de AC. N de A partido de N de AC, N de A partido N de AC. Es decir, coinciden en el aprobado de los dos grupos, partido, grupo maestría en el test B. Total, grupo maestría en el test B. Pues en mi caso eran 16 partido 17. Efectivamente, 16 partido 17, 0,94. 0,94, opción C. ¿Vale? Son preguntillas que el que sepa manejarlas les va a venir muy bien porque casi siempre suele caer alguna y ya veis que son muy fáciles de resolver si habéis hecho la tabla bien. Eso es importante. Y eso yo creo que es la dificultad de la PEC. Que hay que dar con la tabla y hay que hacer la tabla bien para que todas estas cosas te salgan del tirón. ¿Vale? NAR en este caso es lo que, porque la pregunta 17 es que cuáles son los falsos positivos, ¿vale? Los falsos positivos en este caso te dice el formulario que son NAR y NAR coincide con nuestro cuadrante de gente que ha aprobado. Con nuestras personas que han aprobado en el test, pero han suspendido en el criterio. Los que han aprobado en el test, pero han suspendido en el criterio, en este caso son 2, ¿vale? Por tanto, nuestra respuesta es 2, la opción B, ¿vale? La pregunta 18 es que le digamos el coeficiente de ambigüedad y el coeficiente de valor predictivo. Sabéis que el coeficiente de validez tiene una serie de interpretaciones, ¿vale? Sus interpretaciones son estas. Coeficiente de determinación, que ya hemos dicho que es, bueno, esto es múltiple, perdón. El coeficiente de determinación, que ya hemos dicho que es el coeficiente que mide la influencia que tiene la X sobre la Y, el coeficiente de ambigüedad, ¿vale? Y el coeficiente de valor predictivo. El coeficiente de valor predictivo es 1 menos el coeficiente de ambigüedad, ¿vale? 1 menos el coeficiente de ambigüedad es el coeficiente de valor predictivo. Pues en el caso de la pregunta nos están preguntando por el de ambigüedad, que en nuestro caso sería la raíz cuadrada de 1 menos 0,52 y el coeficiente de valor predictivo simplemente hay que hacer 1 menos ese coeficiente de ambigüedad, ¿vale? En el caso de nuestro problema es raíz cuadrada de 1 menos 0,52, 0,69 y el coeficiente de valor predictivo 1 menos coeficiente de ambigüedad 0,31. Es decir, a este 0,69 le hacemos 1 menos este número y te da 0,31. En nuestro caso es la opción A, ¿vale? El 19 nos está preguntando por si se duplica la longitud del test, ¿cuál sería el nuevo coeficiente de validez? Es decir, lo mismo que ha ocurrido con el coeficiente de fiabilidad, que teníamos un caso de longitud doble, pues lo mismo pero con el coeficiente de validez, ¿vale? En el formulario lo único que tendríamos que buscar es la fórmula que dice caso de longitud doble, dentro del tema 6, ¿vale? Que es R de xy por la raíz cuadrada de n partido la raíz cuadrada de 1 más n menos 1 por R de xx. Cuidado que este es el coeficiente de fiabilidad. Es igual a 0,72 por 1,41 partido raíz cuadrada de 2 por 0,72. ¿Por qué 2? Porque es 1 más n menos 1. En este caso n es 2, ¿vale? n menos 1, 1, 1 más 2, más 1 más 1, 2. 2 por 0,72, porque coinciden los dos coeficientes, el mismo dato, 0,72. 1,015 partido 1,2. 0,81 sería nuestra opción C, ¿vale? La pregunta número 20 es hasta qué punto llegaría, cuál sería el valor máximo del coeficiente de validez. Coeficiente de validez. Te dice la fórmula que el valor que puede alcanzar el coeficiente de validez, ¿vale? Y para que lo sepáis, para que lo quedéis en la cabeza, el valor máximo que puede alcanzar el coeficiente de validez es la raíz cuadrada del coeficiente de fiabilidad, ¿vale? Eso de todas maneras te lo pone en el formulario. Te pone valor máximo del coeficiente de validez, ¿vale? Y te viene la fórmula y te pone R de xy menor o igual a la raíz cuadrada de R de xx. La raíz cuadrada de R de xx de 0,72 sabemos que es 0,84, pues el valor máximo que puede alcanzar el coeficiente de validez es 0,84, ¿vale? Que sería la opción A, ¿vale?
La opción B es, una vez pronosticada, perdón, en el caso de que X tuviera una fiabilidad perfecta, ¿cuál sería el coeficiente de validez? Bueno, pues en este caso, en el formulario, nos tenemos que venir a la parte dice cuando el test y el criterio tienen una fiabilidad perfecta, es decir, cuando X e Y tienen una fiabilidad perfecta, cuando X tiene una fiabilidad perfecta, cuando Y tiene una fiabilidad perfecta, el criterio, ¿no? El test sabéis que es X y el criterio sabéis que es Y, ¿no? Cuando el test, vale, pues en este caso nos están preguntando cuál sería el coeficiente de validez si el test tuviera una fiabilidad perfecta. Pues nos venimos a esta fórmula, ¿vale? Nos venimos a resolver esa fórmula. R de VXY es igual a R de XY partido R cuadrada de RXY. 0,72 partido 0,84, 0,85. La B. ¿Vale? La I nos están preguntando que cuál sería el intervalo confidencial una vez averiguado, el intervalo confidencial de las puntuaciones en I, una vez averiguado la recta de regresión del sujeto 3. ¿Vale? El sujeto 3 ha sacado un 30 en X, ¿vale? Un 30 en X le ponemos a la misma recta de regresión que hemos averiguado en la pregunta anterior, un 30 en el lugar de X y le sacamos su Y estimada, que es 6,41. Ahora lo que tenemos que hacer es averiguar el intervalo confidencial de esa puntuación de ese sujeto, que en este caso sería calcular S de XY, intervalo confidencial, ¿vale? En recta de regresión, nos venimos aquí. Los intervalos confidenciales siempre se calculan igual, ¿eh? Primero se calcula una desviación típica del error, es decir, un error típico. Luego se calcula un error máximo, que normalmente es multiplicándolo por este múltiple. Nosotros a la simple, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Calculamos un error típico de estimación, que es S de X en puntuaciones directas. Te dice aquí cómo se calcula. Una vez que hayamos calculado S de X, lo multiplicamos por Z de C, es decir, por el error, por la puntuación típica del nivel de confianza, que es 1,96. Y a la Y estimada que ha sacado este sujeto, el sujeto 5 en este caso, le sumamos y le restamos el error máximo, ¿vale? Hemos dicho que su Y estimada es 6,41. Calculamos la desviación típica del error, ¿vale? O el error típico. En este caso nos da, yo no lo veo bien, que os veo a vosotros, 1,93 creo que es. Efectivamente, 1,93. Aquí es que se ha quedado medio cortadillo, ¿vale? Es 1,9, 1,93. 1,92. 1,92 por 1,96, ¿vale? Que es la puntuación típica del nivel de confianza, pues estamos al 95%, 3,77. Pues a la puntuación de la Y estimada de este sujeto, que es 6,41, le sumamos y le restamos el 3,77 y nos da 2,66 y 10,18. La opción A, ¿vale? Esta pregunta es la que se está buscando con el equipo docente, a ver si han formulado mal la pregunta o les falta alguna parte de la frase para que sepamos exactamente qué se están refiriendo a la biserial puntual, a la biserial, ¿vale? Porque dentro del tema 8 hay una parte que se llama índice de discriminación, que es lo que te están preguntando aquí, la discriminación del TEN 5, y tenemos varias formas de averiguar el índice de discriminación, dependiendo de si las respuestas del examen son dicotómicas, 0 o 1, si es un test que mide actitudes no cognitivas, si es un test como en este caso habilidades sociales, ¿vale? Entonces dentro del formulario tenemos muchas fórmulas que tienen que ver con el índice de discriminación. Hay un apartado entero. Tampoco era sabido saber el análisis porque tampoco acababa de hacerlo. Entonces, por eso, para intentar.
Índice de discriminación, ¿vale? Tenemos lo basado en grupos extremos. En este caso, ¿por qué no podemos? Y de ahí viene la confusión, ¿no? Porque casi todos los índices de discriminación necesitan una proporción de acierto y una proporción de suspenso. Nosotros aquí no tenemos acertados o suspendidos, porque esto es habilidades sociales. Entonces, no es un test de psicobiología o de pensamiento donde haya aprobado y suspenso, sino simplemente es un test de habilidades sociales donde tú sacas una puntuación. Por tanto, el índice de discriminación, para discriminar entre un sujeto que haya aprobado o haya suspendido, es difícil de calcular porque estamos hablando de habilidades sociales, ¿vale? Al que yo me vuelco es al que habla del 25%, que es el índice de homogeneidad, es este, ¿vale? Que habla del 25% índice de discriminación basado en la correlación corregida, que tienes que utilizar RDJX. Primero tienes que averiguar esa RDJX, ¿vale? Que se averigua parecido al coeficiente de correlación de Pearson, lo sustituyes aquí dentro y lo averiguas. Pero como que no me voy a mojar en ese sentido, ¿vale? Entonces lo he dejado aquí en blanco porque no... Si queréis buscar por ahí por los grupos y ver qué respuestas han estado dando los compañeros, pues ponéis esa misma respuesta, ¿vale? Pues ya. El 24, en este caso, te están preguntando por el percentil del sujeto número 4. Ya pasamos al tema 9, al último tema. Estas preguntas, la 24 y la 25, son del tema 9. El percentil, ¿vale? El percentil de un sujeto se encuentra en las tablas de Z. Tú averiguas la puntuación Z de ese sujeto mediante su fórmula y te vas a las tablas con esa puntuación y dentro de la tabla buscas dónde coincide esa Z. Y ese es el percentil de ese sujeto. Por tanto, si están hablando del sujeto 4 que ha sacado en X un 33, 33 menos 26,96 partido 5,44. ¿Por qué? Porque la puntuación en Z es X menos la media partido de desviación típica. X, 33. Media en X, 26,96. Desviación típica de X, 5,44. 33 menos 26,96 partido 5,44, 1,30. Pues me voy a las tablas de Z y busco Z 1,30. Z 1,30, 0,90, 32. Ese es el percentil de ese sujeto. Ese sujeto está en el percentil 90,32. ¿Por qué utilizo las tablas de Z? Porque el enunciado me lo está dejando bien clarito, asumiendo que la distribución de las puntuaciones es normal. Por tanto, utiliza las tablas de Z. Cambia la puntuación de ese sujeto a idioma, puntuación típica, a idioma Z, mediante su fórmula, y vente a las tablas a buscar en qué posición se queda ese sujeto con respecto a la población normal. En este caso es en el percentil 90. Por debajo suya está el 90% de todo ese grupo y por encima suya está el 10% restante. 0,9032, nos venimos a la fórmula, perdón, a la PEC, y es la opción C, ¿vale? La opción C. Y luego lo único que te dice aquí es que, según el método de la media, sabéis que el tema 9 es asignación, transformación y equiparación de puntuación, ¿vale? Nosotros tenemos muchos tipos de escala, ¿vale? Y nosotros averiguamos las puntuaciones en un tipo de escala. Pues con unos tipos de fórmulas podemos cambiar las puntuaciones de una escala a otra, ¿vale? Por si, pues, estamos a lo mejor averiguando o estamos creando dos tests, ¿vale? O estamos midiendo dos habilidades y aquí se ha hecho con una escala directa, con la puntuación directa, y en Asia se está haciendo con la puntuación diferencial. Pues necesitamos algún tipo de fórmula puente, es decir, necesitamos unos tipos de fórmulas que cambien de unas escalas a otras escalas, ¿vale? Transformen, ¿vale? Pues ese es el tema 9. Pues hay un método que es el método de la media, ¿vale? Que es X asterisco es igual a Y, que es igual a X, que es la puntuación del sujeto, menos la media más la media, menos la media de X más la media en Y. Te están preguntando, en este caso, por el sujeto 5, ¿vale? Os venís al sujeto 5 y veis qué X ha sacado ese sujeto. Ese sujeto ha sacado una X de 28. Como ya habéis averiguado la media de X y ya habéis averiguado la media de Y, lo único que tenéis que hacer es sustituir 28 menos 26,96, que era la media de X, más 5,3, que es la media de Y, 6,33. La opción C,
¿vale? En este caso, la opción C. Y ya está, ¿vale? No voy a hacer como supongo que la mayoría de vosotros va a volver a ver el vídeo, pues no voy a hacer ninguna recopilación de todas las respuestas porque, bueno, la vais viendo poquito a poco, la vais copiando en un folio, lo que sea, y ya está, ¿vale? Y hasta aquí la P. ¿Dudas? Podéis activar los micrófonos que los tenéis todos desactivados, ¿vale? Se activa abajo a la izquierda, hay un icono en un micrófono, lo desactiváis, lo volvéis a activar y me preguntáis lo que queráis. Andrés, Virginia. Hola, las dudas que yo tengo son de los temas que todavía no he visto. Vale, bueno, eso es normal. Nosotros vamos todavía por el principio, es normal. Cuando ya vayamos avanzando ya iréis viendo y yo incluso tiraré de la P para explicaros alguna cosa. Os diré, oye, ¿os acordáis en la P cuando dimos? Vale, así que no os preocupéis porque eso es normal. Pero bueno, normal. Entonces, dudas no creo que... A ver, es que también la cosa es esa. Es que no entiendo por qué... Supongo que porque dan una fecha de entrega lejana. Pero es que no entiendo por qué han publicado la P ya. Se podrían haber esperado un poquito más. Que por lo menos fuerais por el tema 5 o por el tema 6. ¿Vale? Para que ya pudierais, por lo menos hasta las 17, 18, podéis contestar porque es el tema 6. Pero ya a partir de ahí no podéis contestar. Y ni siquiera vosotros que vais por el tema 4. ¿Vale? Que podéis contestar al principio las 3 o 4 primeras preguntas. Y, ¿vale? ¿El resto tiene alguna pregunta? Nada, duda, pregunta. Natalia, Teresita, Marcos, nadie tiene preguntas. Chelo. Vale. Bueno, pues nada más. Entonces, aquí está la recopilación de las respuestas. ¿Vale? La 23 es la única que hemos dejado ahí en vilo. Meteros en el foro, ¿vale? Del equipo docente, ¿vale? Para mirar si alguien ha preguntado algo. Efectivamente, Chelo, poneros ahí a estudiar, ya habéis dicho, bueno, os puede servir como algo constructivo, algo positivo, donde habéis visto de todo lo que va a la asignatura, la cantidad de fórmulas que tiene, la cantidad de cosas que tiene por ahí alrededor, y lo que hay que ponerse es a ello, como bien dice Chelo, y trabajar. De verdad, la estadística no tiene otra fórmula, ni tiene otra clave, sino la constancia y trabajar en muchos ejercicios y hacerlo muchas veces. Porque, de hecho, había una pregunta en la que había que hacer la tabla de superior a la nota de corte, inferior a la nota de corte, y esa pregunta, por ejemplo, me ha hecho que me coma un rato la cabeza, hasta que ya me he acordado de los ejercicios que hemos hecho varias veces de las tablas, y entonces ya he tirado directamente de ese ejercicio y al final era como se hacía, ¿no? Pero ya digo que esto es hacer muchas veces el ejercicio y quedaros con ello. Y bueno, aquí la ventaja, porque realmente es un poco coñazo, perdón por la palabra, pero es una ventaja, es que no habéis tenido teoría. Entonces eso significa que solamente habéis hecho práctica, que es la parte difícil de psicometría. Y ahí al equipo docente sí es verdad que queda un punto positivo, porque las 25 preguntas han sido de teoría y eso os va a proporcionar que podáis trabajar de verdad la teoría. Y ya la práctica. Y ya la teoría pues os la preguntarán en el examen y podréis contestar las preguntas teóricas que son las fáciles, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, aquí tenéis 25 preguntas prácticas que son algunas de ellas bastante complicadas, otras se hacen rápido, porque son fórmulas que simplemente tienen dos datos. Y ya está, esta es la P, ¿vale? Así que nada, chicos, voy a dejar la grabación, ¿vale? Si queréis bueno, vosotros, los míos sí, los míos la tenéis cuando acabemos. Los demás, pues en el mismo hilo del grupo de Facebook, podéis dejar el correo electrónico, por favor que sea un Gmail, que no sea Hotmail, y pues no se puede porque esto va por Google Drive, y yo os paso la grabación, ¿vale? Y ya está. Así que nada, espérate que tengo aquí un chat. Una pregunta, presencial o tiene clases online. Esto es online, Marco, ¿vale? Ahora mismo estamos rondando los 20 alumnos, una cosa así, de psicometría, ¿vale? Entonces, esto es online y el sistema es se graban las clases y vamos poquito a poco, teoría, práctica. De hecho, el tema 4 creo que lo hemos dedicado a Andrés, creo que le hemos dedicado unas 4 clases, una cosa así, ¿no? Pues nos hemos arrancado un poquito y ahí le hemos dedicado muchas clases, pero eso es bueno porque quiere decir que os habéis asentado bien con el conocimiento, ¿vale? Así que nada, chicos, os dejo la grabación por ahí cuando dejéis los correos y mucha suerte en psicometría y que aprovéis que para algunos será la última asignatura de estadística, ¿vale? Y además que os va a servir mucho para
para el trabajo fin de grado, ¿vale? Para el que tire por la línea de construcción de instrumentos y esas cosas, le va a venir muy bien porque tiene que hacer fiabilidad, validez de esos instrumentos y todas esas cosas, ¿vale? Que al fin y al cabo para lo que sirve esta asignatura. Así que nada, un saludito, Venga. mucho cuidadito y Venga. nada, estudiar mucho, ¿vale? Venga, chao. Venga, luego.